Hola, con ustedes el hermano Antonio Pérez, siervo de Jesucristo y amigo de todos ustedes. Bienvenido a este canal. Bien, estoy dando recursos a mis hermanos en la fe, los cristianos evangélicos, para que tengan respuestas válidas y poderosas para saber responder a algunos de los desafíos que nuestros amigos católicos romanos nos presentan. Uno de ellos es decir que no es la Biblia el fundamento y la columna de la verdad, sino que la verdad está sostenida por la Iglesia, o sea, que es la Iglesia la columna y el fundamento de la verdad. Pero no es la Biblia. La Biblia está supeditada al magisterio infalible de la Iglesia Católica Romana, la cual la utiliza a su acomodo. Unas veces puede citar un pasaje bíblico para establecer un dogma de fe, puede utilizar un padre de la Iglesia, puede utilizar un canon de un concilio ecuménico o local. O sea, que para ellos la fuente de revelación es la Biblia y es la tradición. Pues bien, donde está, según dicen nuestros amigos católicos romanos, donde está la columna y el fundamento de la verdad es en la Iglesia, pero no en la Biblia. Bien, ¿qué podemos responder a esta cuestión, a este desafío con que algunos de nuestros amigos católicos romanos nos presentan este desafío? Y para ello, pues citan, voy a utilizar una versión católico romana, citan Primera de Timoteo 3:15, la cual dice así. Bueno, vamos a leer desde el versículo 14 para ponernos un poco más en contexto. Dice: te escribo estas cosas con la esperanza de ir pronto donde ti. Pero si tardo, para que sepas cómo hay que comportarse en la casa de Dios, que es la iglesia de Dios vivo, columna y fundamento de la verdad. Entonces este versículo nos dice: pero si tardo, para que sepas cómo hay que portarse en la iglesia, en la casa de Dios, que es la iglesia de Dios vivo, columna y fundamento de la verdad. Entonces te sacan este versículo para demostrarnos de que es así, que no es la Biblia, sino que es la propia Iglesia por sí misma, la que establece la verdad, el fundamento, la que es columna y fundamento de la verdad es la propia Iglesia, pero no la Biblia. Bueno, cuando a mí me han venido con este tipo de desafíos, haciendo esta afirmación, yo siempre les he dicho lo siguiente: la Iglesia es columna y fundamento de la verdad siempre y cuando sea fiel a la Sagrada Escritura. Si la Iglesia es fiel a la Sagrada Escritura, sin añadir y sin quitar nada, entonces sí es columna y fundamento de la verdad. ¿Es la Iglesia la columna y el fundamento de la verdad? Sí, claro que sí. Pero eso no quiere decir que no lo sea la Sagrada Escritura, que no lo sea la Biblia, sino que la Biblia está en medio de la Iglesia. Y como está en medio de la Iglesia, y la Iglesia la utiliza para proclamar la verdad, pues entonces la Iglesia es columna y fundamento de la verdad siempre y cuando sea fiel a la Biblia.
sin quitar nada de ella y sin poner algo por encima de ella. Y yo a veces pues he citado Hechos 17 del 10 al 11, en el cual pues vemos a los judíos de Berea cómo ellos utilizaban la Biblia para saber la verdad de las cosas. Dice: inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea. Y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica. ¿Por qué? Dice, pues recibieron la palabra con toda solicitud. O sea, ya se convirtieron en cristianos. ¿Y qué hacían estos cristianos? Dice, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Entonces, la misión de la Iglesia es ser fiel a la revelación de Dios. Y la revelación de Dios está contenida únicamente aquí. De tal manera de que tenemos que seguir el ejemplo de los hermanos de Berea, escudriñar cada día las Escrituras para ver si estas cosas son así. Si la Iglesia escudriña las Escrituras para ver si las enseñanzas que alguien está diciendo o que ella misma proclama no está de acuerdo en algún punto con la Sagrada Escritura, entonces tiene que dar marcha atrás, tiene que corregir. Y ninguno de los cristianos estamos obligados a creer ese artículo de fe porque no está contenido en las Escrituras. Entonces, repito, la Iglesia es columna y fundamento de la verdad siempre y cuando sea fiel a la Biblia. Y si estudiamos la patrística, podemos encontrar padres de la Iglesia que van en esa dirección. O sea que esto no es un invento de nosotros los cristianos evangélicos, ni muchísimo menos, sino que a lo largo de la historia pues ha habido padres de la Iglesia, hombres, varones de Dios, que estaban llenos del Espíritu Santo y que eran hombres fieles y veraces y que hacían la misma exégesis que nosotros. Y de la misma manera que yo, como siervo de Jesucristo, le digo a nuestros amigos católicos romanos de que sí, la Iglesia es columna y fundamento de la verdad. Nadie dice lo contrario. ¿Pero por qué? ¿Cuándo es columna y fundamento de la verdad? Pues porque es fiel a la Biblia, porque proclama lo que la Biblia dice. Entonces, cuando la Iglesia proclama lo que la Biblia dice, entonces es columna y fundamento de la verdad. Vamos a leer ahora a Ireneo de Lyon. Y Ireneo de Lyon, en su famosa obra Adversus herejes, que significa contra los herejes, en su libro tercero escribe lo siguiente. Pongamos atención. Dice, no hemos llegado al conocimiento del plan de nuestra salvación. Y vemos claramente cómo la iglesia primitiva se expresaba de una manera muy evangélica. Nosotros los cristianos evangélicos hablamos mucho del plan de salvación. Dice, no hemos llegado al conocimiento del plan de nuestra salvación, sino es por aquellos por medio de los cuales nos ha sido transmitido el Evangelio, es decir, los apóstoles. Dice, ellos entonces lo predicaron y luego, por voluntad de Dios, nos lo entregaron en las Escrituras. Nos lo entregaron en las Escrituras. Y ahora pongamos mucha atención a lo que dice. Dice, nos lo entregaron en las Escrituras para que fuera columna y fundamento de nuestra fe. Entonces, la exégesis que yo hice de ese pasaje de 1 de Timoteo 3:15
es correcto, es el mismo. Se ve que Ireneo conocía muy bien el pasaje. Y entonces él dice, sí, la iglesia es columna y fundamento de la verdad, pero porque la Biblia es ese fundamento y columna de la verdad. Entonces, hermanos queridos, como les dije, y se lo vuelvo a repetir, cuando le vengan con esta pregunta, o con esta afirmación, con este desafío, porque muchas veces es un desafío con el cual muchos católicos romanos se acercan a nosotros. A ver dónde está en la Biblia, que diga la Biblia que ella es columna y fundamento de la verdad. Es la iglesia, no es la Biblia, es la iglesia. Bueno, mire lo que dice Ireneo de León, un padre de la iglesia, que el Evangelio, las Escrituras, son la columna y el fundamento de la verdad, de nuestra fe. Pues bien, hermanos queridos, lo tengamos siempre presente. Tenemos que ser fieles a las Escrituras. Porque si queremos que nuestras iglesias locales, nuestras denominaciones, sean esa como iglesia de Cristo que son, porque estamos edificados sobre el fundamento sobre el cual hay que edificar. Y el fundamento es la fe de Pedro. ¿Cuál es la fe de Pedro? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios vivo. Entonces, toda comunidad cristiana que está edificada sobre ese fundamento, entonces es una iglesia de Cristo. Entonces, somos columna y fundamento de la verdad, de la fe, siempre y cuando proclamemos la verdad que está contenida en las Escrituras. Ahí es donde los apóstoles nos transmitieron el Evangelio. El Señor les continúe bendiciendo. Amén.